La información, conceptos y opiniones planteados en el siguiente programa no necesariamente representan la posición que tiene el Estado palestino. La producción y difusión de este espacio tienen el único objetivo de estimular el debate y analizar los acontecimientos que se presentan en Palestina bajo ocupación. Eternamente Palestina. Construyendo puentes por una Palestina libre y soberana. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del podcast Eternamente Palestina, espacio de reflexión sobre la realidad palestina de la Embajada del Estado de Palestina en la República Argentina. Quien les habla, Mariano Ali, coordinador de cultura de esta embajada y además integrante del Centro de Estudios Palestinos Mahmoud Darwish. Hoy nos conectamos con Chile y vamos a conversar con el compañero Daniel Jadue. Él es hijo de migrantes palestinos, nació el 28 de junio del año 1967, es militante del Partido Comunista de Chile, arquitecto, sociólogo, especialista en vivienda social, tiene una maestría en urbanismo y licenciado en gestión de la calidad total. Actualmente es el alcalde de la comuna de Recoleta en Santiago de Chile. Ha realizado distintas investigaciones en calidad de vida, género, delincuencia juvenil, empleo y pobreza en ciudades de América Latina y Europa. Y con él vamos a conversar sobre un interesante libro que ya tiene su segunda edición y presentó también recientemente acá en la Embajada de Palestina en Argentina. Ese título tiene por nombre Palestina, crónica de un asedio, del escritor Daniel Jadue. Su primera edición se realizó en el año 2014 y actualmente se acaba de imprimir su segunda edición. Bueno, Daniel, gracias por atender nuestra invitación y en primero, en grandes rasgos, este planteamiento escrito en primera persona en tipo de diario de campo sobre tu visita a Palestina, creo que fue principios ya del año 2009 hasta el 2014. Las primeras reflexiones sobre esta publicación, por favor. Bueno, esto nace para pagar una deuda, Mariano. Primero te quiero agradecer esta invitación a conversar sobre el libro. Esto nace de una historia de militancia muy larga, en donde siempre yo había querido escribir un libro sobre Palestina. Había empezado escribiendo uno de historia, un libro típico de historia, no lleno de rigurosa información, de nombres, fechas, hechos históricos. Y cuando iba muy avanzado ya en este libro me di cuenta que era un libro que no parecía muy atractivo para ingresar a la comprensión más profunda de lo que es el drama del pueblo palestino. Cuando se me dio la oportunidad de viajar por primera vez a Palestina en el 2009, cuando yo ya tenía 42 años, yo dije, bueno, esta es una oportunidad para hacer un relato de viaje que me permita analizar la realidad que voy a ver desde todos los saberes que hoy día me asisten, ¿no? Claro. Desde la sociología, desde la arquitectura y el urbanismo, desde la política, desde la planificación, y por lo tanto tenía la tarea de hacer este recorrido que yo lo había esperado toda mi vida, ¿no? Desde el día que nací, el 28 de junio del 67, y que cuando llega me hago acompañar de una máquina fotográfica y voy cada noche que estuve en Palestina escribiendo el relato de todo lo que viví en ese día y lo transformo a mi regreso en un relato comentado, ¿no? En un relato con análisis, con historia, que ha sido muy bien recibido, ¿no? Y que se publica la primera vez cuando se cumplen 20 años de los acuerdos de Oslo, y la segunda edición aparece para los 30 años de los acuerdos de Oslo, de tal manera de poder incorporar un prólogo que dé cuenta de los nulos avances de este proceso y de cómo se ha ido deteriorando la situación en Palestina en los últimos 10 años. Sí, hay un aspecto interesante que
se resaltan en el prólogo que fue escrito por Claudio Drinberg, un ex soldado de las Fuerzas de Ocupación Israelí, y hace unas reflexiones sumamente interesantes. ¿Cómo fue vincularte con ese ex soldado y plantear una reflexión autocrítica de lo que fue primero todo ese adoctrinamiento, todo ese dogmatismo planteado para que el ejército de Israel captara la atención de un soldado y después asumir una posición crítica y en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino? Claudio Mandler es un gran amigo, es casi un hermano, que es de nacionalidad chilena y cuya familia, después del golpe de Estado contra el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, arranca de las garras de la dictadura, yéndose a vivir a Israel, siguiendo el sueño de este socialismo utópico que se dio en algún minuto en los proyectos de los que eran los kibutzim originales, ¿no? Ellos eran una familia de izquierda y se van a vivir a un kibutz y, por supuesto, son bien acogidos y son bien tratados porque era una familia de una u otra manera judía, que arrancaba de las garras de la persecución solo por ser de izquierda, ¿no? Ellos habían vivido esto, lo conocen. Entonces, en su estructura, tuvo una infancia tremendamente feliz en esa realidad. Pero como todos los niños israelíes, empezó a ser adoctrinado por esta maquinaria de comunicación y de desinformación y de adoctrinamiento que tiene el sionismo internacional, y empezó a vivir una serie de contradicciones entre lo que su familia le enseñaba y lo que le enseñaba el sionismo, ¿no? Y esto llega a un punto clímax cuando él, a temprana edad, entra a hacer el servicio militar al ejército israelí, que él consideraba que era un ejército liberador, que era un ejército lleno de virtudes, ¿no? Un ejército heroico, y que a poco andar de entrar a hacer el servicio militar, le toca ver la realidad de lo que el ejército de Israel hacía, sobre todo en los territorios palestinos ocupados, ¿no? Y sufre una crisis, él y su familia, que no pueden superar. Eso lo hace desistir del sueño de la tierra prometida y volver a Chile lleno de contradicciones. Y esas contradicciones hablaban por sí solas de que él no estaba dispuesto a hacer lo mismo que la dictadura militar de Chile le había hecho a su familia y que había determinado esto de tener que salir arrancando de su tierra. Así que se volvió a Chile y se convirtió en un militante de los movimientos de izquierda dentro de la sociedad israelí, y hasta el día de hoy sigue siendo un pacifista profundo. Trazamos con él una amistad que ya tiene un par de décadas, ¿no? Y que ha sido una amistad además muy bonita porque hemos ido aprendiendo los dos el uno del otro y hemos ido construyendo una fraternidad que es la que soñamos para nuestros pueblos también en la tierra de Palestina. Conversamos con el alcalde de Recoleta en Chile, el compañero Daniel Jaue, sobre su libro Palestina, crónica de un asedio. Tu papá muere en el año 2007. De origen palestino, no pudo conocer la primera edición de este libro. Coméntanos un poco, porque también de alguna manera una deuda, obviamente, con tu memoria de la familia en términos generales, pero la conexión con tu padre, que se refleja en distintos momentos en este libro, Daniel. A ver, yo soy de padre y madre palestina, y más encima los dos de la ciudad de Bet Yala, en la conurbación de Belén, ¿no? Una familia de origen cristiana que se viene, yo te diría, en la primera mitad del siglo XX, arrancando los estragos que había dejado el Imperio Turco Otomano en Palestina. Cuando llegan acá, por supuesto, la cultura empieza a transitar, ¿no? Y a inmovilizarse y a generar la contradicción. Tienen todos los inmigrantes cuando salen de su tierra y se insertan en una comunidad completamente distinta. Ellos se casaron cuando mi madre tenía 13 años y mi padre 16, en un matrimonio a la usanza antigua, ¿no? De las comunidades más patriarcales y más machistas y conservadoras de la sociedad, como era la comunidad palestina hace 100 años, ¿no?
y por supuesto era un matrimonio que en el ambiente en el cual habían llegado a vivir occidental estaba claramente destinado al fracaso. No había ninguna posibilidad de que un matrimonio concebido de esa forma tuviera un buen destino en estos territorios. Así que se separaron muy jóvenes y yo tuve una relación muy corta y muy distante con mi padre. Él no participó ni de mi crianza ni de mi manutención, y nos volvimos a encontrar muchos años después, cuando yo ya tenía criterio formado, y tenía con él una serie de contradicciones, no solo las que hablaban de mi historia personal, sino que también de la política, porque era un hombre más bien conservador y de derechas. Y uno de sus grandes dolores era que, siendo conservador y de derechas, quizá por la ausencia de su propia influencia, había tenido un hijo comunista, de izquierdas, y completamente ajeno a cualquier pensamiento conservador. A pesar de aquello, reconstruimos una amistad en los últimos años de su vida, y después del nacimiento de mi hija, Nur, yo me encargué de que mi hija no pasara por lo que yo había pasado, ¿no? Quería que ella tuviera relación con su abuela, que supiera de dónde venía para poder mirar con tranquilidad el futuro en su vida. Así que me preocupé también de establecer una relación entre ella y su abuelo, y eso me significó reconstruir esta relación. Mi padre no era un hombre que se haya preocupado alguna vez de la causa palestina, y que no tuviera muchas relaciones, más bien parte de esa primera generación que venía arrancando con mucho dolor del impacto de la Primera Guerra Mundial y de todo lo que ello conllevó, ¿no? Y además se fue criando en este ambiente en donde todas las relaciones familiares hablaban de lo que pasaba en Palestina, de los primos que entraban a la cárcel, de las casas demolidas, de la tortura, de las cárceles preventivas, de los checkpoints, y por lo tanto fue generando un ambiente en donde era mejor en esos tiempos de primera juventud o su adultez joven, alejarse de todo aquello que hablara de Palestina. Yo hice un redescubrimiento de mis raíces palestinas bien entrada mi adolescencia. Ahora, Daniel, la complejidad, los obstáculos que se te presentaron cuando llegaste a Palestina bajo ocupación, todos los checkpoints, todas las violaciones de derechos humanos que se cometen no solamente contra la población palestina, sino para aquellas personas que quieren ir a Palestina y luego denunciar lo que allá ocurre. Obviamente está muy bien detallado en el libro, pero ¿cómo se pudiera sintetizar los aspectos más interesantes sobre lo ocurrido cuando fuiste a Palestina? Mira, yo entré a militar poco después de los 10 años, a los 12 años, a los 13 años, y milité siempre en el Frente Popular para la Liberación de Palestina antes de convertirme en un militante del Partido Comunista de Chile, ¿no? Y por lo tanto, puedo decir con mucho derecho que fui desarrollando un conocimiento muy profundo de la causa palestina y de la realidad del pueblo palestino desde mi más temprana infancia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno llega a Palestina, a pesar de que tú seas un profundo conocedor, la realidad te impacta y te demuele, te devasta completamente. Claro. Porque todo lo que tú sabes, todo lo que has imaginado, todo lo que has escuchado, todo lo que otros te han contado cuando vuelven de Palestina, se hace pequeño al lado de lo que uno comienza a ver y a vivir en carne propia. La hostilidad, el permanente hostigamiento, además este disfrute de la humillación del otro, que está muy adentro de la cultura sionista, se empieza a transformar en algo omnipresente en cada minuto de tu permanencia en Palestina, dando lo mismo si estás dentro del 48 o dentro del 67, ¿no? Claro. Dentro de los tractores del 48 o del 67, porque ellos se la arreglan para que tu vida sea insufrible. En Palestina no puede haber planificación de nada, porque todo lo que tú planificas nunca sale como está planificado. En Palestina, todo lo que en cualquier parte del mundo duraría 3 minutos se demora 1 hora y media. En Palestina, la agresión permanente convierte la vida de los palestinos en un acto de resistencia. Porque allá todo lo que los palestinos y las palestinas hacen
mandar a los hijos al colegio, tener un hijo, sembrar un árbol, cosechar un olivo, vivir en familia, tener amigos, reír en Palestina se transforma en un acto de resistencia. Porque es tanto el hostigamiento y el asedio permanente, es tanto uno podría decir, cotidianeidad de la muerte, de la tortura, del encarcelamiento injusto, que ya se vuelve algo natural, ¿no? Y eso genera en el pueblo palestino una especie de desesperanza prendida, ¿no? No creen en nada, no creen en nadie. Creen, hoy día el pueblo palestino, y esto lo digo con mucho dolor, cree que nada de lo que pueda pasar en el futuro va a mejorar sus vidas. De lo único que están convencidos los palestinos es de que ellos estaban en Palestina antes de que llegara el primer invasor y van a estar después de que se vaya el último. Contundente esta última parte que estás comentando. Mencionaste al principio de la entrevista que llegaste a Palestina no solamente con una visión de hacer un ensayo que se fue transformando después en un diario de ruta de lo que fue tu estadía en Palestina, pero también llevaste una cámara fotográfica y la única imagen que aparece en este libro es de la portada, que es una imagen muy potente de las destrucciones a las que nos tiene acostumbrada la ocupación desde hace más de 70 años y que se convierte en síntesis de lo que es la política del Estado de Israel con respecto a la población palestina. Pero después pudiéramos sintetizar el texto también en una imagen muy potente de la historia de vida, que es la historia también de muchos palestinos que desde la diáspora asumen el compromiso de contar lo que padecieron sus ancestros. Pero ¿qué pasó con el compendio de imágenes que quedaron registradas en esa cámara fotográfica? ¿Pudiera existir una próxima edición donde las integren o está planteado en otro tipo de trabajo para exposiciones en otros lugares? Bueno, hemos estado haciendo exposiciones de aquellas fotos. En la primera edición las incorporamos en el texto, pero en esta segunda edición sacamos la mayoría de las fotos porque queríamos resaltar, por lo menos el editor fue lo que me planteó, ¿no? Quería resaltar la escritura, el cómo la escritura era capaz de permitirle a la gente imaginar y activar la sensibilidad de una manera distinta a la fotografía que te entrega un producto terminado y que no es capaz de transmitir más emociones de las que muestra el texto, ¿no? O sea, imaginar un checkpoint, cuando tú lo muestras, muchas veces la gente no entiende lo que es un checkpoint. Es más, un checkpoint, uno podría pensar, por ejemplo, que en Occidente se parece a los peajes de las carreteras privatizadas. ¿Ah? Entonces, o poner una imagen de una carretera privatizada y con un peaje, pero al lado de los soldados, no es lo mismo que explicar lo que pasa en Calandia. ¿Ah? Entonces, cuando tú sacas la imagen, creo que el texto es más fuerte y más contundente que la propia imagen. Ahora, Daniel, también existe de alguna manera como una intimidad de lo que es la arqueología que hace la familia de los objetos de aquella población palestina que le tocó migrar hacia América Latina y que luego con el tiempo los descendientes de estos familiares llevan esos objetos a Palestina, ya sea una llave, un libro, la indumentaria, las maletas, etcétera, pero también han llevado las cenizas de sus familiares. ¿Llevaste contigo algún objeto que trajo tu papá o tu mamá cuando fuiste a Palestina? No, porque esos objetos permanecen en mi casa a la espera del retorno definitivo. ¿Y cuáles son esos objetos que permanecen? Bueno, tengo una de las llaves de las casas de mi familia, que hoy día ya no existe porque fue demolida, ¿no? Tengo, bueno, fotos antiguas de familia. Tengo algunas... bueno, tengo una serie de afiches que son de una colección maravillosa, de estos afiches que se hacían en la década del 80 y el 90 sobre la causa palestina. Tengo más de 500 afiches del Frente Popular, del Fatah, incluso del Frente Democrático, de Asaica, que hablan de las distintas fechas nacionales, ¿no? De las conmemoraciones del Nakba, de las conmemoraciones de la Naksa, de las conmemoraciones de Deir Yassin, o de Sabri Chatila, o del Día del Trabajo en Palestina, del Día de la y de los trabajadores.
que es una colección maravillosa que algún día espero poder llevarla, porque es una muestra y un acto de memoria de todo el trabajo que se hizo en la diáspora antes de que se estableciera el acuerdo de Oslo y que se permitiera este retorno acotado a una cantidad mínima de los palestinos que tienen el derecho al retorno. ¿Cuál es el compromiso, Daniel, de la diáspora palestina, de lo que está ocurriendo? Denunciar, un acompañamiento, acciones más directas, más concretas para apoyar a la causa palestina, pero tu punto de vista, más que como alcalde, como descendientes de palestinos. Mira, yo siempre me he quedado con la sensación, Mariano, que la diáspora podría tener un rol mucho más relevante en la causa palestina del que tiene. Hoy día hay muy poca parte de la diáspora realmente comprometida y organizada. Se ha ido dando un proceso de asimilación de los palestinos que no somos como los sionistas, ¿no? Que tratan de combatir la asimilación y por lo tanto se han ido convirtiendo en connacionales de los países que acogieron a su abuelo. Y yo creo que la diáspora en esas condiciones puede ejercer un rol formidable, pero yo creo que las autoridades nacionales palestinas no han dado ese paso, no han comprendido la profundidad de la tarea que podría realizar la diáspora, y quizás sea bueno recordar a veces que el sionismo ocupó Palestina desde la diáspora, entre comillas, de lo que ellos llaman diáspora, ¿no? Ellos se organizaron desde pequeños grupos fundamentalistas y nacionalistas que convirtieron la historia en un pasado usable para fundar una nueva identidad. Y yo creo que ese trabajo nos hace falta de tal manera de, por ejemplo, que las diásporas pudieran actuar presionando sobre sus propios gobiernos, que las diásporas se incorporaran en todos los partidos políticos de todo el mundo, de tal manera de llevar la verdad sobre Palestina a todas las estructuras donde se disputa y se debate el poder en el mundo entero, ¿no? Sirven más los palestinos insertos en sus sociedades y jugando un rol de influencia en esas sociedades que los palestinos que militan en las organizaciones palestinas muchas veces, porque pero tiene que haber esta doble condición, y yo siento que ahí hay una parte de la cultura ancestral palestina, una cultura muy de culto a la personalidad, una cultura muy de dioses, profetas y caudillos, que impiden incorporar a esta gran diáspora que es de carácter cultural mucho más occidentalizada, es mucho más democrática, es mucho más... democrática no porque esté hablando de la ausencia de democracia, sino que tienen una forma laica de entender las relaciones entre la orgánica y las personas, ¿no? Y por lo tanto tienen mayor capacidad de renovación de los liderazgos, tienen mayor capacidad de una u otra manera de toma colectiva, de decisiones y de un pensamiento que permite hacer análisis más profundos. Por ejemplo, yo siempre he pensado que el acuerdo de Oslo fue un error, pero ¿dónde radica el error? Pues no en la firma, en no entender la psicología de aquel que está del otro lado firmando, en de haber pensado alguna vez que el sionismo que se funda para robarle la tierra a los palestinos iba a ceder o iba a cambiar, de haber pensado alguna vez que el sionismo que se funda en repetir lo mismo que los nazis hicieron con los judíos, con los palestinos, iba a cambiar alguna vez, es decir, partir de un voluntarismo que finalmente se estrella con la dura y cruel realidad. Ahora una cuestión, Daniel, ya estamos por finalizar la entrevista y te agradecemos enormemente tu voluntad de contar todo esto a través del podcast Eternamente Palestina. Esto que está ocurriendo en un sector de la sociedad israelí que paulatinamente se ha ido sumando a organizaciones de base para denunciar las violaciones que comete el Estado de Israel contra la población palestina,
Al principio lo llamaban como tímidamente, hacían unas críticas muy superficiales. Hoy muchas organizaciones hablan de apartheid que comete el Estado de Israel contra la población palestina. Figuras emblemáticas como Amir Haj, Gideon Levy, Frank Finkelstein, el mismo Ilan Pappé han denunciado y denuncian permanentemente lo que hace el Estado de Israel. ¿Sientes que se está dando un quiebre irreversible dentro de la sociedad israelí frente a lo que está ocurriendo del Estado de Israel contra el pueblo palestino? Mira, contra todo lo que quisieran los conservadores, la conciencia universal avanza. Avanza en una especie que es una mixtura entre una concepción lineal y una concepción cíclica. Y lo digo porque a pesar de que siempre va progresando, hay etapas de la historia en donde parece involucionar hacia el pasado, ¿no? Yo creo que no hay ninguna filosofía que esté cargada de odio que pueda permanecer durante mucho tiempo en una sociedad. Uno puede engañar a muy poca gente durante mucho tiempo. Puede engañar a mucha gente durante menos tiempo, pero tú no puedes engañar a toda la gente durante todo el tiempo, ¿no? Y por lo tanto siempre la verdad comienza a aflorar y se establece como mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo de la sociedad. Y yo creo que la sociedad israelí va también en una dirección, que es abandonar el sionismo fundamentalista, que es abandonar el fundamentalismo judío transformado en opción política y avanzar hacia el desafío de guiarnos por nuestra propia razón, que es una de las promesas inconclusas del paradigma de la ilustración, ¿no? Y yo creo que ese camino no tiene vuelta atrás, por lo tanto, además de el tema demográfico, que todos lo conocen, cualquiera que lo quiera ver sabe cuál es el futuro, ellos han avanzado y van a seguir avanzando hacia el establecimiento de un Estado plurinacional, que es la única solución hoy día, porque la política y la solución de los dos Estados, el mismo sionismo se ha encargado de destruirla y de transformarla en algo absolutamente inviable. Palestina, crónica de un asedio, de Daniel Hadwell. ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Acá en Argentina? ¿O en qué parte o en qué método están utilizando ustedes para la distribución de este libro, Daniel? Estamos viendo la posibilidad de que llegue a Argentina o de que alguien lo edite allá para que esté de manera permanente, porque esta presentación, lanzamiento que hicimos, obligó al editor a llevar libros desde acá. Pero todavía no lo tenemos resuelto. Yo creo que pronto vamos a tener alguna respuesta y alguna novedad. Bueno, agradecemos enormemente al alcalde de Recoleta, de Santiago de Chile, Daniel Hadwell, por compartir su testimonio de este libro, Palestina, crónica de un asedio. Son 200 páginas donde hace un recorrido sobre las expectativas que tenía, cómo fue el viaje, cuando llegó. Yo iba a leer cuál fue sus primeras impresiones cuando vio la casa de sus abuelos, pero queda más bien la inquietud para que revise el libro, que ahí está. De verdad es impactante todo lo que ahí se menciona, está contado por capítulos y en primera persona, de lo que demuestra un compromiso enorme de reivindicar su linaje palestino, y siempre está también ahí la mirada del politólogo, del sociólogo, del arquitecto, para mirar y decir y denunciar lo que ocurre en Palestina bajo ocupación. Gracias, Daniel, gracias por atender nuestra invitación. Quien tuvo el inmenso placer de hablarles, Mariano Ali, coordinador de Cultura de la Embajada de Palestina acá en Argentina y también integrante del Centro de Estudios Mahmoud Darwish. No sé si quieres decir algo para finalizar, Daniel. Sí, solo agradecerte, Mariano, este espacio, enviarle saludos al embajador y a toda la comunidad y agradecer la invitación y también todo el trabajo que realizan por Palestina. Bueno, por su atención, muchísimas gracias. Eternamente Palestina. Construyendo puentes por una Palestina libre y soberana.